Bueno, aquí no vamos a aportar absolutamente nada. Es decir, encontré esta realización de estado de SAT y voy a tomar un pequeño segmento de ella, prestados sobre lo que significa el periodismo independiente. Me parece muy bien explicado la temática, muy bien abordada la temática y muy interesante la exposición. Así pues, los dejo a ellos exponiendo su visión sobre lo que debe ser y que yo comparto el periodismo independiente. La nació hoy y el hit se pegó, realmente. Bueno, entonces vamos a pasar a los temas importantes que a entre yo y Antonio hicimos más o menos esta mezcolanza que nos interesa mucho estos temas. Y a mí también, a mí me un poco que me inquietan. Porque, por ejemplo, vamos a hablar del periodismo este que le llaman acá en Cuba, que es independiente. Bueno, aquí todo el periodismo que está fuera de Castro es independiente. En otros países pasa, cuando tú dices freelance, independiente, no tienes nada que ver, no te busca la policía ni nada de eso. Pero aquí el periodismo independiente sí lo busca la policía, porque lo que existe realmente, son los mucamos de la noticia, como dijo un amigo nuestro hace rato, que a mí me encantó ese término, los mucamos de la noticia, la gente, los secuaces de Granma, esos son el periodismo que no es independiente, está dependiente de lo que diga el editorial. Y bueno, el periodismo independiente cubano tiene ciertas características que a nosotros no nos complace realmente y quisiéramos polemizar sobre eso. Antonio va a hablar, todo el mundo va a hablar, yo le doy la palabra y ustedes la secuestran. También podemos hablar de algo que últimamente se ha vuelto un tema que también puede ser muy, muy polémico. ¿Qué significa ser de izquierda en este momento? ¿Qué significa exactamente para ti? Por ejemplo, mira, yo, rockero al fin que soy, me reúno con todos los rockeros que conozco, colegas, y toda esa gente siempre, tienen una tendencia a la izquierda. Entonces yo veo que ahora ser de derecha o ser la mezcolanza que tengo yo en mi cabeza, porque yo no me considero totalmente alguien conservador, es exactamente lo que no es mainstream, lo raro, ¿entendiste? Y entonces es lo transgresor, no ser de izquierda, algo parecido, parece que está de moda, es algo realmente un poquito como perturbador. Y entonces yo quisiera también hablar sobre los términos y todos el modus operandi de la policía en la cola del pollo, algo que ustedes se van a reír porque aquello no tiene. Aquí regresó Claudio. Bueno, regresó ya, lo tenemos de nuevo. Estoy oyendo hace rato, estoy oyendo, absolutamente. Tú estás oyendo hace rato. Bueno, no hemos hablado tan mal de ti, pero no sé, discúlpanos si se nos fue algo. Claudio, nada más te dije que era artista, eso no te molesta tanto, ¿no, verdad? Sí, okay. Bueno, entonces, me he adaptado a tus ofensas. artista sí, pero no de la asociación Hermanos Ahí. ¿Viste? Eso es un lema que debes poner. Artista sí, pero no, como decía el borracho este de la cuadra mía, le decíamos, oye, Alfredo, borracho, y el tipo decía, sí, pero con mi dinero. Es la vuelta. Bueno, vamos a empezar el primer tema. ¿Por dónde empezamos, Antonio? Que tú eres el analista profundo realmente. Vamos a hablar sobre el periodismo independiente cubano, sobre los temas que trata y cómo nosotros vemos ese ámbito dentro de la realidad de nuestro país. Bueno, Gorky, hace unos días salió un editorial en el portal Cubanet. A mí me pareció bien interesante, que hablaba sobre la necesidad que había de que el periodismo independiente no se convirtiera de alguna forma como un símil del Granma, pero de la oposición. Y en ese sentido yo creo que ese editorial ha tenido que ver con todas las polémicas que se han desatado en los últimos tiempos, algunas de ellas muy desbordadas, en las que hemos estado, yo diría, de cierta forma, gracias a Dios, de otra forma, es una pena estar implicado en esos debates, pero yo creo que son necesarios, muchas veces son necesarios y por eso lo hemos asumido. Bueno, el editorial también creo que tiene que ver con que hace unos días un periodista de Cubanet que se llama Ernesto Perechán sacó parte de artículos en donde cuestionaba, artículos cuestionadores, donde introducía un poco la polémica con respecto a hechos que han ocurrido, la protesta el intento de protesta del 30 de junio, después en Naciones Unidas Ariel, y él se cuestionaba si los resultados eran positivos, si eran negativos, y a partir de eso al hombre le fueron encima, también con ofensas, con el mismo estilo que hemos visto, y Cubanet publica este artículo. Yo creo que es hora
de que no solamente en el caso de Perechán y uno que otro periodista, sino que ya todo el mundo empiece a romper esa barrera y a cuestionarnos y a introducir un debate, lo hemos dicho muchas veces, serio, que el periodismo nos cuestione a nosotros, nos haga esas preguntas incómodas, entre comillas. Hace un tiempo atrás por acá estuvo Camila Costa y me hizo algunas preguntas que se supone que son del corte, que se consideran incómodos, y a mí me pareció muy bien. Lástima que después no continuó haciendo entrevistas a otros opositores y haciendo ese mismo tipo de preguntas. Yo lo dejo aquí. A mí me parece que es importante que ese tipo que el periodismo independiente realmente ocupe ese espacio, porque de lo contrario, entonces ese espacio es ocupado por personas que no tienen ningún grado de profesionalidad, que trabajan la noticia desde el punto de vista de amarillismo y el insulto y la vulgaridad y todo lo demás que sabemos, las bajezas, se convierten en la norma, ¿no? Yo creo que eso pasa de alguna forma porque se pierde ese espacio. Entonces, bueno, Antonio, ¿tú sabes lo que yo pensaba con respecto a eso? Disculpa, Claudio, que el periodismo independiente en Cuba forma parte de la oposición también, ¿no? Es considerado, claro, por el castrismo, es considerado por el castrismo, bueno, como los gusanos de siempre, los asalariados de la CIA, algo parecido. Y entonces, lo que está pasando es como pasa también, como mucha parte de la oposición, que está vinculada a una especie de agenda dictada desde afuera. Y entonces ese periodismo, bueno, cumple parámetros exactos de los que desde afuera pueden dictarle cierta hoja de ruta. Y entonces yo le digo, bueno, ¿cómo el periodismo va a ser crítico hacia nosotros si forma parte de un plan de la misma oposición de todo lo que estamos criticando actualmente que no debería suceder? Entonces, yo creo que eso es lo que tú dices exactamente. ¿Cómo tú vas a lograr un diálogo si no hay una crítica? ¿Cómo tú vas a lograr hacia dónde vamos y qué estamos y si estamos haciendo lo correcto? Si no hay una polémica y una crítica y un debate entre nosotros mismos. Y yo creo que el periodismo es el ideal para eso, para encauzar ese debate, esa polémica y ese diálogo. A ver, claro, es que aquí hay ya un elemento que creo que desencaja en todo esto. El periodismo no puede ser oposición, aunque el régimen te trate como un opositor y te vaya arriba con los mismos mecanismos de represión, violencia, etcétera. Tú estás para ser lo más imparcial que puedas, para hacer, como han dicho ustedes, todo lo crítico, lo investigativo, lo analítico en ese asunto. Entonces, tenemos un doble problema, como tú bien dices ahí. Hay una parte de esos periodistas independientes que sabemos que, de alguna manera, están financiados por unos grupos desde el exterior que tienen una clara agenda política. Y por otro lado, muchos periodistas y el público, de alguna manera, ve en un periodista independiente un opositor. No, señor, son dos cosas completamente distintas. Eso sin contar que nosotros sabemos que muchas veces, tanto por el periodismo independiente como por emisoras fuera de Cuba, a los opositores no se les podía preguntar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Fatal. Entonces, el opositor muchas veces fuera de Cuba es también como una especie de negativo del castrismo, donde, oye, a mí hay cosas que no se me cuestionan aquí. No puede ser. Y la otra, el periodismo tiene que acostumbrarse que usted no está diseñado para quedar bien con la gente. Usted, claro que cuando usted ponga los puntos difíciles, usted van a haber personas que lo dejan de tratar, que se molestan. Ok, ese es uno de los precios que se tiene que pagar. Sí, claro, pero se ve muy justo de esas palabras que tú dices. Pero dime tú, si tú eres un periodista que critica a Castro te va a considerar, te va a meter en el mismo saco en que estamos todos nosotros. Ya tú eres un opositor o eres un gusano mayormente. Ellos no usan la palabra esa mayormente, la seguridad del Estado. Y si tú perteneces a cierta asociación fuera de Cuba que te apoya directamente, entonces tú eres tú formas parte del perfil editorial o de las opiniones a las cuales debes regirte. Entonces, ser estrictamente, cabalmente un periodista en esos términos, creo que es algo que, da a la polémica y al debate también y al cuestionamiento. Me parece que es así. Yo creo que el periodismo independiente está careciendo sobre todo de profesionalismo.
Me parece que se ha ido mucho hacia la denuncia. Actualmente vemos renacer o el renacimiento o la creación de medios, de portales, que cuando tú los lees uno tras otro es como un refrito de cada uno. Se copian las noticias y cuando vienes a ver todos los portales del tema Cuba están tratando lo mismo, copiándose diario, copia de no sé quién, Cubanet, copia de diario, no sé qué. No hay un periodismo en ese sentido, yo creo, de análisis político o de otro tipo, todo se queda en lo costumbrista o en la denuncia o en la farándula, porque ahora también incluso se han incorporado temas, yo diría, bastante faranduleros, ¿no? Al tema cubano, cosas bastante triviales, ¿no? Incluso portales que antes tenían para mí una calidad, han ido rebajando eso y creo que eso responde también a toda esta avalancha que ha habido de influencers y del Star System, de mambises virtuales, como lo llamo yo, que han de alguna manera rebajado la seriedad y la gravedad del tema cubano. Y el periodismo independiente, entonces hay otros portales que entonces hacen como un periodismo que intenta narrar desde otra, digamos, desde otra altura, ¿no? Más intelectual. Sin embargo, se les nota la tendencia, que es todo su derecho, igual, Claudio, porque así se han financiado por Soros, por ejemplo, como en el caso del estornudo, su asunto. Sí, algo que nos enteramos hace poco, o sea, un sitio bastante interesante, financiado por personas que están totalmente, separados de nuestra posición, algo así, ¿no? Déjame comentar algo. Mira, yo creo que tenemos que tener cuidado cuando mencionamos todo o todas esas generalidades. No es bueno, desde mi perspectiva, decir todo el periodismo o todo está, porque no es así. O sea, yo no creo que sea así. Yo creo que hay un espectro que de momento hay periodistas dentro de ese periodismo, pero el periodismo está bastante sí, yo creo que ha ocurrido. Primero ahí hay que contextualizar, y como bien decía Gorky, esto ocurre en el escenario, sobre todo los que estamos acá adentro, en el escenario donde el régimen arremete. Pero sí es cierto que las líneas editoriales se están desplazando en ciertas direcciones. Lo mismo que hemos hablado, es claro ver que todas las ideologías estas grupales están recibiendo un claro respaldo, o por lo menos una carretera amplia para publicar en estos portales. Sin embargo, otras posiciones que son clasificadas en algunos casos como de derecha o conservadoras o el liberal clásico, depende como uno, esas tienen menos carretera, esas tienen menos espacio. Yo diría que en ese sentido sí es necesario tratar de potenciar los balances, y por otra parte el tema que hablábamos del debate y las preguntas incómodas, esos están y no se ha trabajado. Incluso en un panel que hicimos hace un tiempo acá en Estado de SAT con María Matienzo, ayúdame, Claudio, ¿quiénes estaban? Era María. Jorge Ángel Pérez y con